Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Ángel, bienvenidos a mi canal. Estamos hoy a día 3 de mayo del 2026 y os estoy hablando desde Madrid, España. Hoy quería compartir con vosotros acerca de los ingredientes que tiene que tener una oración. No vamos a hablar de las diferentes formas de oración, sino vamos a hablar de los ingredientes, del contenido que tiene que tener esa oración. Hay varios ingredientes, hay varias partes, podríamos decir, y el hecho de que a lo mejor falte alguna de ellas, pues puede denotar de que nuestra vida espiritual esté un poquito desenfocada. Entonces, vamos a analizar esas partes, esos ingredientes de la oración. Empezaremos hablando de que la oración tiene que tener un primer ingrediente que podría ser la alabanza, la adoración a Dios, la acción de gracias. Entonces aquí ponemos nuestra atención en Dios. Entonces alabamos a Dios, adoramos a Dios por ser Él quien es y también por las cosas que Él hace. Es decir, adoramos a Dios por ser quien es Él, es decir, por sus atributos. Y aquí atributos, pues bueno, podemos empezar diciendo, para empezar, quién es el Dios al que adoramos, ¿no? Adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, Dios es una Trinidad. Pero esta Trinidad, pues está unida de una manera especial. Hay una armonía entre las tres personas de la Trinidad. Hay una comunidad, podríamos decir, una comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Si seguimos hablando de los atributos, pues podríamos hablar de atributos como que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Podemos hablar de los tres omnis, ¿no? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Podemos seguir hablando de atributos de Dios, ¿no? Pues Dios es amor, misericordia, compasión, bondad. Ese sería otro atributo de Dios. Otro atributo de Dios, pues sería de que Dios es justo, la justicia de Dios. Otro atributo de Dios, su majestad, por ejemplo, su magnificencia. Otro atributo de Dios sería su santidad. Entonces, nos enfocamos en la oración en esos aspectos de Dios, ¿no? Alabamos a Dios por ser Él quien es, ¿no? Y Dios abarca todos estos atributos que os acabo de enumerar. Posiblemente se podría añadir alguno más, pero aquí abarcamos estos atributos y eso pues mueve en nuestro corazón para conocer más a Dios, ¿no? Conocemos sus atributos, porque la alabanza, la adoración, la oración tiene como base el conocimiento de Dios. Eso no lo olvidemos, eso es fundamental. Si no tenemos conocimiento de Dios, pues no hay oración. O sea, ¿qué vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? ¿No? Pero el cristiano tiene ese conocimiento de Dios a través de los atributos de Dios y por eso alabamos a Dios por ser Él quien es. Pero no solamente alabamos o adoramos a Dios por ser Él quien es, sino también por sus hechos salvíficos, es decir, por sus obras salvíficas. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene a morir en la cruz y a resucitar para vencer el pecado y vencer a la muerte y darnos la libertad del pecado, ¿no? Y podemos alabar y adorar a Dios, por supuesto, por las intervenciones que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, ¿no? Entonces, alabamos a Dios, adoramos a Dios, ¿no? Le damos gracias, ¿no? Porque al ser agradecidos somos conscientes de la bondad de Dios, ¿no? De sus beneficios. Pues adoramos, alabamos, damos gracias a Dios por ser Él quien es y por sus hechos
salvíficos, ¿no? Por ejemplo, en los salmos, pues hay muchos salmos, ¿no?, que empiezan con alabanza. Por ejemplo, el Salmo 25, ahí habla de la alabanza y luego de la adoración, ¿no? La alabanza, que suele ser más festiva, suele ser más alegre. Estamos festejando, celebrando a Dios, exaltando las virtudes de Dios, pero luego pasamos a otro plano, ¿no? Si lees el Salmo 95, vas a ver que al principio alabamos a Dios con júbilo, con clamoreo, pero luego dice que adoramos a Dios, ¿no? Y entonces es un momento un poquito ya más, un poquito, como decir, más especial en el sentido de que vamos con reverencia, ¿no?, delante de Dios, ¿no? Es decir, ya nuestro corazón está como más calmado, y entonces es como que contemplamos a Dios más en su belleza, en su persona, y entonces por eso el Salmo dice, ahora arrodillémonos, ¿no? Es decir, con ese respeto a Dios, ¿no?, y con esa adoración a Dios, ¿no? Entonces, eso sería el primer ingrediente. Por supuesto que esto daría para hacer otro vídeo centrándonos solamente en esta parte, ¿no? Lo que es la alabanza, la adoración, la acción de gracias, todo lo que dice la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso nos daría para hacer un vídeo aparte, ¿no? Lo mismo que con los demás ingredientes que vamos a comentar ahora, ¿no? El siguiente ingrediente sería, por ejemplo, la intercesión. La intercesión. Interceder es rogar, pedir por otros. Es decir, es mediar, es interponerse, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en la Biblia con muchos ejemplos, ¿no? Vamos a poner uno, por ejemplo, en Éxodo 32, pues Moisés, cuando ha bajado del monte Sinaí, encuentra que el pueblo ha hecho un becerro de oro. Moisés, enfurecido, rompe las tablas de la ley, diciendo, ¿pero qué habéis hecho?, ¿no? Y entonces, bueno, pues Dios, lógicamente, también está enfurecido, y ahí aparece la figura de Moisés interponiéndose entre Dios y el pueblo, mediando entre Dios y el pueblo, ¿no? Y entonces Moisés, al final ya del capítulo 32, dice algo así como que este pueblo merece ser castigado, pero Moisés ruega a Dios para que no lo haga, ¿no?, sino para que lo perdone, ¿no? Incluso hasta dice Moisés, dice, si es necesario, quítame a mí la vida, pero no se lo quites, no le quites la vida al pueblo. No traigas juicio sobre el pueblo. Ráeme de la tierra, quítame de tu libro, ¿no?, del libro de la vida, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto esa mediación, ¿no?, de Moisés, ¿no? Eso lo vemos mucho en los profetas también, ¿no? Cómo se identificaban con el pecado del pueblo y oraban, gemían, incluso ayunaban para que Dios perdonase al pueblo, ¿no? Y bueno, incluso pues lo vemos en Pablo, ¿no? En Romanos, por ejemplo, 10:1, ¿no? Pues habla de que tiene un profundo anhelo en su corazón, un profundo amor por los judíos, claro, por los judíos, y que ora por ellos, ¿no? Dice, estoy orando por los judíos, ¿no? Y en Romanos 9, del 2 al 3, dice algo así, que desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a sus parientes, a los judíos, ¿no?, a los israelitas, ¿no? Es decir, ahí hasta qué punto también Pablo sentía ese dolor, esa tristeza, ¿no? Dice en Romanos 10:1, ¿no?, que siente tristeza, dolor, precisamente por esto, ¿no?, porque veía que habían rechazado al Mesías, ¿no? Y él se ponía en su piel, ¿no?, porque sabía que si rechazas a Jesús, pues nada bueno te puede venir. Y bueno, pues eso es el intercesor, el que media entre Dios y los hombres. Pero, por ejemplo, en Ezequiel 22:30 es un versículo verdaderamente poderoso, ¿no? Porque llega un momento que dice Dios, ¿no? Después de
ver la corrupción del pueblo de Israel, ¿no? La violencia, la desobediencia, la corrupción de los políticos, de los profetas, de los sacerdotes, de todo el pueblo, ¿no? Cómo se realizaban violaciones, cómo se realizaban robos, opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Contra los más débiles, ¿no? Y dice Dios, busqué en la tierra un hombre que hiciese vallado entre Dios y los hombres, para que yo no destruyese la tierra de Israel, ¿no? Para que no trajese juicio. Busqué, pero no encontré a nadie. No encontré a nadie. No encontró a un intercesor que se interpusiese entre Dios y los hombres, clamando, pidiendo a Dios, no lo hagas, ten misericordia, no lo hagas, ten misericordia, perdónales, ten misericordia. No encontró a nadie que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, como dice el profeta Ezequiel, es decir, que estuviese al pie del cañón intercediendo, clamando, para que el juicio de Dios no viniese sobre la tierra de Israel. Y por ejemplo, en Primera de Samuel, en el capítulo 12, versículo 23, dice Samuel algo así como que lejos esté de mí el pecar contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Es decir, que para él el no interceder, el no rogar por el pueblo, era pecado. Era pecado, ¿no? Entonces, ¿cuánto pecado a lo mejor de omisión estamos haciendo nosotros al no orar, por ejemplo, por las personas que no conocen a Cristo? Tenemos que orar por la salvación de las almas, por la salvación de aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo, que viven en sus pecados. Tenemos que orar por tantos colectivos que necesitan y tienen necesidad de conocer a Jesucristo y de salir de sus vicios, ¿no? Pensando en los drogadictos, pensando en los alcohólicos, pensando en las mujeres de la calle, en aquellas personas que se autoperciben de una manera o de otra, violando las leyes de la ciencia y de la naturaleza, o de aquellas personas que están pensando en suicidarse, o en aquellas personas que están en la calle sin techo. Tenemos que interceder por todas estas cosas, ¿no? Por la paz en los conflictos bélicos que hay hoy día en todo el planeta. Tenemos que orar por las ONGs cristianas que trabajan con los más necesitados y con los más pobres. Tenemos que orar, tenemos que interceder para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios se manifieste, orar por los políticos, orar para que haya una cultura de la vida en medio de la sociedad, orar y orar, interceder, interponerse, decirle a Dios que tenga misericordia, que tenga compasión de estas personas que están desorientadas, sin un guía, sin un pastor que los dirija, ¿no? Ese pastor es Cristo, lógicamente. Entonces tenemos que interceder también, ese es otro ingrediente. Cuando intercedemos, pues de alguna manera no estamos siendo egoístas porque estamos pidiendo por otros. Entonces la intercesión siempre es buena, ¿no? Porque no nos hace mirar a nosotros mismos, sino que nos hace ponernos en el lugar de otros, ¿no? Hay otro ingrediente de la oración que sería, por ejemplo, el tercero, que sería la confesión. Y la confesión sirve para hablar de los pecados a Dios, ¿no? De nuestros pecados a Dios, ¿no? Sirve para restaurar la relación otra vez con el Señor, ¿no? Así que nada más que hayamos pecado, tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que restaurar otra vez la relación, ¿no? La persona que es espiritual, que vive en santidad, que no vive en el pecado, ¿no? Que el pecado no es la norma en su vida,
Cuando cae, rápidamente es muy sensible y rápidamente pide perdón a Dios, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 51, ¿no? Cuando pecó David y cómo el Salmo 51 manifiesta toda una oración de arrepentimiento, ¿no? El Salmo 32, el Padre Nuestro también nos invita a ello, ¿no? Y por ejemplo, en primera de Juan, en el capítulo primero, ¿no? Del versículo 7 al 9, y también en el capítulo 2, los primeros versículos, ¿no? Se nos hablan de que si hemos pecado, ¿no? Tenemos un abogado en los cielos, que es Cristo Jesús, ¿no? O sea, si has pecado, arrepiéntete y confiesa a Dios tu pecado. Y tenemos un abogado en los cielos, porque dice en esta epístola primera de Juan, capítulo 2, ¿no? De que Jesucristo es propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Él ha venido para eso, para morir por nuestros pecados, ¿no? Y dice también, ¿no? este texto, ¿no? de primera de Juan, ¿no? Del 7 al 9, ¿no? de que Él ha venido a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solo perdona el pecado, sino que además te lo quita. Es decir, un cristiano no debe vivir atado a ningún vicio, atado a ningún pecado, ¿no? Entonces, el Señor también pues, nos habla de que, bueno, hagamos examen de conciencia, ¿no? Tenemos el espejo de Dios, el espejo de los 10 mandamientos, por ejemplo, y podemos ver ahí los 10 mandamientos y ver cómo está nuestro corazón respecto a esos mandamientos, ¿no? Si hemos realmente fallado en alguno de ellos, ¿no? Entonces es este examen de conciencia y no hay lugar para la condenación, ¿no? Dice Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay motivo para que el cristiano viva en culpabilidad. Y si ha caído en pecado, tiene que arrepentirse y confesar el pecado, ¿no? Pero como dice Juan, pues si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que no hay lugar para la culpabilidad. No hay lugar para que vivamos esclavos del pecado, ¿no? A alguien le lanzó una pregunta a Pablo, ¿no? Entonces, bueno, si vivimos en la gracia, entonces podemos pecar, ¿no? Porque Pablo hay un momento que dice en Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, bueno, pues vamos a pecar para que así abunde más la gracia. Pero dice Pablo, no confundas las cosas, ¿no? Efectivamente, nosotros éramos débiles, éramos impíos, éramos débiles en cuanto a no controlar, es decir, éramos débiles en el sentido de que nos dominaba el pecado, ¿no? Y para eso vino Cristo, ¿no? Para hacernos libres, ¿no? Seréis libres, ¿no? Del pecado, ¿no? Pero ahora el cristiano vive una vida nueva, Entonces, su norma de vida no va a ser pecar. Lógicamente no somos perfectos y podemos caer en un determinado momento, ¿no? Pero lo que dice Pablo en Romanos es que seguiremos pecando porque estamos en la gracia, dice Pablo, de ninguna manera, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Es decir, estar bajo el poder del pecado no va a ser la norma del cristiano. Puede caer en algún momento dado, no somos perfectos, pero el caminar del cristiano va a ser un caminar siempre libre del poder del pecado, porque ha recibido una naturaleza nueva, porque ha nacido de nuevo, porque ha recibido el Espíritu Santo y porque tiene poder para caminar en santidad. Así que, hermanos, no hay motivo alguno para vivir en culpabilidad y en condenación, porque hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Cuarto ingrediente sería la oración de petición.
¿no? ¿Es lícito que le pidamos a Dios cosas? Pues mira, sí, sí es lícito. Podemos pedirle a Dios cosas, ¿no? Lo que pasa que, como dice Santiago, ¿no? Santiago en su epístola dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces, ¿cómo debemos pedir delante de Dios? ¿No? ¿Qué cosas podemos pedir? ¿No? Cosas que sean para nuestro egoísmo, para nuestro deleite personal. Pues no. La oración tiene que ser conforme a su voluntad, ¿no? Como dice Primera de Juan en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15, ¿no? Dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos cualquier cosa al Padre, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos ya las peticiones que le hayamos pedido, ¿no? Pero esto tiene que hacerse en su voluntad. Tenemos que pedir conforme en su voluntad, dice el apóstol Juan. Y esta oración, que no es para pedir para nuestro deleite, sino es pedir conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser hecha en el nombre de Jesús. En Juan 14, versículo 13 y 14, se nos dice que cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda cosa que pidáis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Tenemos que pedir a Dios en el nombre de Jesús. Por eso la oración, si es en el nombre de Jesús, es como si Jesús la hiciese él mismo, ¿no? Por eso nuestra oración tiene que reflejar el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo, porque lo hacemos en su nombre, y solamente en su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados, ¿no? Dirá Pedro, ¿no? En Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre, Pedro y Juan, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Entonces, en el nombre de Jesús es que pedimos al Padre, ¿no? Jesús nos enseñó a pedir, ¿no? También, ¿no? En Lucas 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? ¿Qué padre, ¿no? Que su hijo le pide pan y le dará una piedra, ¿no? O si le pide un pescado le dará un escorpión, ¿no? ¿Cuánto más, ¿no? Vuestro Padre, ¿no? Si esos padres que son pecadores le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas, ¿no? A los que se lo pidan, ¿no? Y dentro de todas las cosas está, por excelencia, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Pero dice también otras cosas, ¿no? No solamente el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos pedir con confianza al Padre. Y el último ingrediente, ¿no? Que sería el quinto, pues sería oración en silencio, ¿no? El Salmo 131 o el Salmo 62, ¿no? Se nos habla de que en Dios está acallada mi alma, ¿no? Entonces también vamos a tener momentos de silencio donde nuestra alma está acallada, es decir, en sosiego, en calma, en tranquilidad, ¿no? Como cuando un bebé, ¿no? Dice el Salmo 131, acaba de tomar la leche de la madre y está ahí, ¿no? Plácidamente, ¿no? Reposando en el cuerpo de la madre, ¿no? Pues de la misma manera, nosotros tenemos que acallar el alma, es decir, quitar en nuestro corazón, en nuestro interior, esas voces exteriores que nos llegan y dejar ese tiempo para el silencio, para que esas dos individualidades, que es Dios y nuestro espíritu, se encuentren
y sin ningún tipo no sé, de buscar ningún tipo de interés, sino simplemente estar contemplando a Dios, ¿no? Ese tiempo de silencio, ese tiempo también que puede ser de escucha, ese tiempo que puede ser también un tiempo para que las mociones del Espíritu se manifiesten, ¿no? Moción significa movimiento, ¿no? Movimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón, hablándonos en nuestro interior, trayéndonos tal vez algún versículo de la Biblia, trayéndonos tal vez pues alguna palabra, en fin, alguna impresión, ¿no? Que venga de parte del Espíritu Santo, porque Dios también habla a nuestros corazones, ¿no? Leyendo la Biblia siempre nos habla, ¿no? Y Dios no va a decirnos nada diferente a lo que está en la Biblia, ¿no? Entonces podemos recibir a veces esas direcciones de Dios, ¿no? Sobre cosas tal vez más particulares. Pues muy bien, estos serían un poquito los 5 ingredientes que una oración equilibrada debería tener. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay desequilibrios. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, una persona que solamente haga oración de petición. Pedir, 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 pedir. Pues eso denota de que algo falla, ¿no? De que tal vez el egoísmo fluye por las venas, ¿no? Entonces eso dice mucho de cómo está espiritualmente esa persona, ¿no? Si solamente es pedir, pedir, pedir y no intercede, no alaba a Dios, pues ahí hay un desequilibrio, ¿no? De la misma manera, a lo mejor, si tú estás solamente adorando y alabando a Dios, porque es que, vamos, te entusiasma tanto, incluso a lo mejor estás queriendo tener éxtasis, o incluso estás queriendo tener emociones fuertes, ¿no? A través de la alabanza, a través de la adoración, ¿no? Y te olvidas de pedir por otros, de interceder, por ejemplo. Estás olvidando la cruz, que es una horizontal sobre una vertical, ¿no? Y tal vez puede ser peligroso, ¿no? Porque la oración no tiene la finalidad de buscar éxtasis, ¿no? Ahora, si Dios te lo da, maravilloso. Pero no esa es la finalidad. La finalidad de la oración ni de la alabanza es buscar la paz interior, ¿no? Eso es un efecto colateral, ¿no? Eso es un beneficio colateral que trae la oración, por supuesto. Pero eso no es la finalidad, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de esa experiencia del rey Saúl cuando perseguía a David y se encontró con esta comunidad de profetas, que era una comunidad carismática, que con la música entraban casi ahí en trance, entraban casi en éxtasis, y dice la Biblia que cayó el espíritu del Señor sobre Saúl, y Saúl también empezó con los profetas a profetizar, ¿no? Y a danzar, ¿no? Y entonces tuvo una experiencia del Espíritu Santo, tuvo una experiencia estática, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero luego vemos a Saúl que sigue desobedeciendo a Dios. Sigue desobedeciendo a Dios. Por eso hay que tener muy claro el tema este de los éxtasis, ¿no? No buscamos un éxtasis como finalidad y luego nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia a Dios. Si no, las experiencias estáticas o carismáticas, pues si no hay después una vida que respalde eso, pues hay que dudar de esas experiencias, o si no dudar, por lo menos dudar de la persona que las ha tenido, ¿no? Porque si no vive conforme a la voluntad de Dios, pues eso es un problema. Por lo tanto, cuidado entonces con este misticismo y desatender las otras áreas de la oración, ¿no? Como la intercesión, la petición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así podríamos ver, ¿no? Pues el equilibrio, ¿no? Que tiene que haber, ¿no? El equilibrio que tiene que haber en una oración cristiana, ¿no? En una oración cristiana. Claro, esto no significa que
yo qué sé, de manera mecánica, decir, bueno, voy a dedicar 10 minutos a la alabanza, 10 minutos a la intercesión, 10 minutos a... Hombre, es algo que fluye, ¿no? Es algo que es espontáneo, ¿no? Es algo que es espontáneo, ¿no? Entonces tiene que haber ese equilibrio. Por ejemplo, una persona que esté confesando continuamente sus pecados, pues habrá que ver si hay, en esa persona, ver si hay un desajuste psicológico, ¿no? Porque cuando uno confiesa sus pecados, tiene que haber una restauración. Entonces, si te sientes acusado después de confesar y tal, pues a lo mejor hay algún tipo de desarreglo psicológico, ¿no? Entonces, como veis, está todo muy relacionado, ¿no? Es decir, tenemos que atender todas estas partes que hemos dicho de la oración para tener una oración verdaderamente equilibrada, y bueno, pues que de fe, ¿no? De cómo está nuestra espiritualidad, ¿no? Que es una espiritualidad, pues eso, equilibrada, es que no hay otra palabra. Muy bien, pues nada más por mi parte. Si quieres profundizar un poquito más sobre el tema de la intercesión, tengo un vídeo en mi canal, ¿no? Que habla, el título es algo así como la compasión y la intercesión antes del evangelismo. Si buscas ese vídeo, ahí me explayo un poquito más sobre el tema de la intercesión. Bueno, seguiré hablando de estos temas. Como he dicho, cada apartado que he comentado, pues se podría hacer un vídeo por separado y posiblemente lo haga. Así que atento a la campanita, suscríbete y si te ha gustado, comparte este vídeo. Así que pues nada más, me despido de vosotros y muchas gracias por vuestra atención.